Buenos días, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre la caída del Neandertal y el comienzo de la era del hombre. Sí, ¿qué sucedió? ¿Por qué cae el Neandertal? Justamente me hizo recordar a una cita bíblica y me hizo pensar, mm, me hizo pensar muchas cosas. Me llenó de unas cuantas dudas, ¿no? Justamente estas afirmaciones que encontraron sobre el Neandertal. ¿No? Esta es la recreación de un neandertal durante una cacería. Sucede que la desaparición de los neandertales es una cuestión clave en el conocimiento de la prehistoria y uno de los más grandes misterios de la evolución humana. Por eso, cada cierto tiempo, se publican hipótesis nuevas o complementarias sobre lo que pudo llevar a esta especie que habitó Europa y Asia durante más de 350.000 años a su extinción, hace unos 50.000 a 30.000 años. Sí, es decir, digamos 40.000 años antes del presente, que es cuando inicia la era del hombre, lo cual le damos aquí en Real Biopolítica, justo cuando empezaron a desaparecer, justo cuando ellos empezaron a desaparecer, junto con los demás humanos, junto con los denisovanos y demás razas humanas, justo cuando pasa eso, el Homo sapiens, el Homo sapiens 2.0, el Homo sapiens moderno, comienza a surgir. Ya hemos hablado del Homo sapiens arcaico que han encontrado un Homo sapiens arcaico antes de la era del hombre. Ese Homo sapiens arcaico no tiene mentón. El Homo sapiens moderno sí lo tiene. ¿No? Y quizás hablemos un día del mentón. Sí, el mentón significa mucho, ¿eh? Significa, ¿cómo le dicen? Retognoticio, algo así, ¿no? Algo así. Eso vamos a hablar después. El mentón implica habilidades sociales, ¿ya? Bueno, los cambios fueron bruscos y rápidos en las condiciones climáticas que se produjeron durante la transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es el último máximo glacial, ¿sí? El último máximo glacial, el tope de la glaciación. Ese es el Paleolítico Superior. Ese es el tope. Una vez que llega al tope de la glaciación, comienza ya poco a poco a deshielarse. Y cuando termina eso, empieza el desmadre climático y empieza el neolítico, empieza a haber humedad por todo lado. Pero justamente por eso tiene que llegar al tope, al tope. Justamente cuando llega al tope de el último máximo glaciar, llega al tope, empieza a mantenerse así, hielo, 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 los casos polares, hielo, hielo, y después empieza ya poco a poco, de un momento a otro, ¡puf! Empieza el deshielo y empieza el neolítico. Ese es en eso consiste ese paleolítico superior. Pero ese paleolítico superior, ¿no? Implica una transición del paleolítico medio al superior. Eso sucede hace unos 50.000 a 30.000 años. Ahí está. Y la era del hombre empieza hace 42.000 años. Y esto tuvo un fuerte impacto en la disponibilidad de los alimentos. Disponibilidad de los alimentos que los neandertales consumían, principalmente animales herbívoros. Además, los hechos coinciden en el tiempo con la aparición del Homo sapiens. Nos referimos al Homo sapiens 2.0. Y ese Homo sapiens 2.0 en la nueva era tecnológica va a ser reemplazado por un Homo sapiens, el Homo sapiens 3.0. Eso ya será pues de manufactura biotecnológica. Bueno, el Homo sapiens es una especie más avanzada del Neandertal. Ya hemos hablado aquí de las ventajas que tuvo el Homo sapiens, ¿no? Tanto genética como tecnológicamente, era, era una raza humana con ventajas. Y explotaba los mismos recursos del Neandertal, ocupaba idénticos paisajes del Neandertal y también nichos ecológicos, los mismos nichos ecológicos que también ocuparía un Neandertal, también lo ocupaba el Homo sapiens. Y esto influyó en el declive de esta especie en la península. ¿Por qué? Porque podía competir con el Neandertal. La pregunta es, ¿quién podía competir mejor? Y sucede que ya sabemos quién ganó. La información obtenida en yacimientos arqueológicos en Serbia, Croacia, Italia, Francia y la península ibérica nos da justamente las claves de todo este enigma. Sucede que Iberia es el lugar idóneo para empezar a investigar, porque es una zona de la que más información tenemos desde el punto de vista arqueológico. Tanto
de las últimas poblaciones neandertales como de las primeras poblaciones de los humanos modernos. Ojo, estamos hablando del Homo sapiens moderno. ¿Qué significaba? Significa pues que también hubo un Homo sapiens arcaico, y ese fue el Homo sapiens que convivió con las demás razas humanas. El problema era que la información estaba muy desorganizada. El primer paso para los científicos fue compilar todos los datos para conocer cómo fue el proceso de desaparición espaciotemporal de los neandertales. Una especie de fotogramas, ¿no? Ahí está. Fotogramas secuenciales de cómo poco a poco el neandertal aparece y desaparece. Había muchas fechas que decían cuándo habían desaparecido en cada zona. Sí, cada zona. Hace 35.000 años desaparecieron en Murcia. Hace 45.000 años desaparecieron en la zona cantábrica. Pero no existía una imagen global de la península. O sea, no había un consolidado de fotogramas secuenciales de esa desaparición del Neandertal. Entonces empezaron a hacer el trabajo y eso permitió observar que los neandertales desaparecieron primero en la zona cantábrica, es decir, las montañas paralelas al mar del norte de España. Después desaparecieron en la meseta, la parte interior de España. Y finalmente en las zonas litorales mediterráneas. Esa es la parte, lacisterior, creo que le dicen, ¿no? Los romanos decían lacisterior, la Tarragona, la parte de Valencia, esa zona, la parte mediterránea, la parte de Valencia, la parte, mm, la parte catalana, ahí desaparecieron al final. O sea, primero desaparecen en la zona cantábrica, en el norte. Después desaparecen en el centro. Y por último, el último rezago, la zona mediterránea. Ahí termina ya de desaparecer el Neandertal por completo de la península. Al mismo tiempo, los científicos querían saber cómo influyó el medio ambiente en ese proceso. El Paleolítico Superior coincide con la segunda mitad del último periodo glacial. El último periodo glacial. Termina el periodo glacial, los glaciares se deshielan. Cuando termina el periodo glacial, se deshielan. Cuando se deshielan, hay humedad por todo lado y la tierra se vuelve fértil. Sin necesidad de que hagas un canal de irrigación, la tierra ya se vuelve fértil por la tremenda humedad que despidieron esos casquetes polares. Pero antes de eso, era el último periodo glacial del Paleolítico Superior. Y eso fue lo decisivo que operó con la extinción de las razas humanas, excepto el Homo sapiens. Bueno, aquí el clima se enfrió a nivel global, en este periodo glacial del Paleolítico Superior. Se enfrió a un nivel global. Extensas zonas de la superficie terrestre fueron ocupadas por casquetes de hielo que alcanzaron los 3 kilómetros de espesor en las Islas Británicas y en el norte de Francia. O sea, 3 kilómetros. Así era de grueso el casquete solar, el casquete de hielo. Y el clima se enfrió tanto que algunas plantitas no podían crecer. ¿Te has dado cuenta que cuando hay mucho frío la planta se estresa y cuando hay mucho calor también? El clima tiene que ser templado para que la planta tenga confianza, la semillita tenga confianza y pueda brotar. Bueno, pero aquí había bastante frío. La península ibérica, por su parte, tenía una temperatura similar a la que tienen los territorios que están a unos 2.000 kilómetros hacia el norte de España. Y las nieves perpetuas se encontraban, ¿sí? Esas nieves perpetuas se encontraban en las principales cordilleras por encima de los 1.500 metros de altitud. De allí que, además de animales comunes, como los caballos salvajes o los ciervos, también se hayan encontrado en la península restos arqueológicos de fauna característica de la edad de hielo, como renos, rinocerontes, lanudos o mamuts. O sea, el ecosistema se expandió. Ese ecosistema de la edad de hielo se expandió hasta España. Todos esos animalitos, toda esa fauna propio de la edad de hielo llegó hasta el sur de Europa. Así se congeló, como se congeló toda esa zona se congeló. También la fauna de la zona glacial
terminó poblando esta zona y por lo tanto el Neandertal estaba ahí. Bueno, esto motivó que las poblaciones se dispersasen aún más abajo, aún más al sur. Los científicos hicieron entonces estimaciones de la productividad primaria, es decir, la cantidad de kilos en materia vegetal, ¿sí? En materia vegetal por unidad de extensión en el entorno de cada uno de los yacimientos de forma continua, entre los 55.000 y 30.000 años antes del presente. Ya, entonces, ¿qué sucede? Esta biomasa vegetal, porque es una pirámide alimenticia, ¿no? Según esta pirámide alimenticia puedes ver cómo las plantas pueden sustentar a los herbívoros, cuántos herbívoros se necesitan para sustentar a los carnívoros y cuántos carnívoros se necesitan para sustentar a los omnívoros, ¿ves? Al que está encima de la pirámide, porque el más grande come al chico, una cosa así, ¿entiendes? Entonces necesitas bastantes chicos para comer. Ahí está, ¿no? Una águila necesita bastantes ratones para poder comer. Entonces, y estos animalitos necesitan a la vez otros animalitos. Y estos necesitan comer plantas. Necesitas plantas para que crezcan estos animales herbívoros, para que esos animales herbívoros puedan sustentarse. Y esos herbívoros a la vez van a ser comidos por otros animales de segundo orden que necesitan esos herbívoros y así sucesivamente. Entonces se necesita una biomasa para sustentar toda esa pirámide. Y acá podemos ver, ¿no? Acá, la biogeografía de las regiones, lo vas a encontrar acá, en este mapa. ¿Ves? Acá podemos ver cómo desaparecen poco a poco los neandertales, ¿no? Los neandertales desaparecen primero de la parte de los puntos amarillos que estás viendo acá. Esa es la zona cantábrica. Después de la meseta, que son los puntos azules, los puntos verde azulados, eso es la meseta. Después desaparecen del litoral, que son los puntos verdes y violetas y lilas. ¿No? Después, al final, y ya desaparecen del todo cuando desaparecen ahí. Es del litoral. Aquí puedes ver España, puedes ver las llanuras, la meseta. ¿M? La meseta es esta enorme, es esa extensión marrón que hay ahí, esa es la gran meseta, ¿no? Las llanuras están más abajo, por cada río hay una llanura. ¿No? Los ríos van de am, este a oeste, pasan los ríos pasan de ahí, y nacen en estas mesetas y van de este a oeste los ríos. Pero arriba está la meseta. Eso, a eso se refiere, esa es la distribución geográfica de España, ¿no? Y al otro lado está la costa mediterránea, que es esa llanura que estás viendo ahí, verde, esa línea verde que está pegada, que está en la costa, ya, esa es la zona mediterránea. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de la biomasa vegetal. La biomasa vegetal es la base de la pirámide trófica. Ojo, la base de la pirámide trófica. De modo que el impacto negativo del clima sobre ella afecta a los siguientes niveles en la cadena. ¿Como cuáles? Como los animales herbívoros, ¿sí? Los animales herbívoros y los humanos, en este caso los neandertales. ¿Sí? O sea, es la pirámide alimenticia, como le dicen, ¿no? Solo que aquí está más desarrollada la pirámide alimenticia y le llaman pues pirámide trófica, ¿no? Eh, trofo es la pirámide del trofo es comer, ¿no? Heterótrofo es el que come otros animales. Autótrofo es el que produce su propio alimento, ¿no? En ese caso, el que fotosintetiza. Es el autótrofo, el que a sí mismo se produce su alimento, autótrofo. Entonces, esta es la pirámide trófica, la pirámide alimenticia. A eso se refiere. Bueno, vamos a ver acá. Estas son las investigaciones, lo estoy mostrando acá. Puedes ver esas zonas. Bueno, tras correlacionar los datos, comprobaron que en la región cantábrica hubo un desequilibrio drástico en el ecosistema, que coincidió con el momento en que el Neandertal dejó de habitar esta zona. O sea, fue un desequilibrio del sistema. Ya, los números de la naturaleza dejaron de cuadrar. Lo que se observó es que no desaparecen, sino que bajan hacia el sur, hacia la meseta castellana. Ahí está, ¿ves? Estaban en la zona cantábrica, la zona amarilla estaban. Después hay un problema aquí en la zona amarilla, se congela. Como verás, está pegado al mar. El mar absorbió esta gelidez y terminó también,
Y terminó reflejando esta gelidez en la parte cantábrica, en esta cordillera que hay mirando a este mar, al mar Cantábrico, ¿no? Cuando eso pasa, se congela y los neandertales tienen que bajar más al sur, a la meseta, a la parte marrón que está haciendo acá, ¿no? A esa mancha marrón que está abajo, ahí, abajo de los puntos amarillos de este mapa, ya, ahí tuvieron que bajar los neandertales, que es la meseta castellana. Y tuvieron también que bajar al litoral mediterráneo. Como puedes ver, aquí está el río Ebro. ¿Ves? Acá, en la zona del Mediterráneo, que estoy señalando con el cursor, ya, aquí nace entre los Pirineos, entre los Pirineos y la zona oriental del Cantábrico, de las montañas cantábricas, allí nace el río Ebro. ¿Ves? Aquí. Aquí que estoy señalando, donde dice 24, 21, ahí nace el Ebro. Y tuvieron también un grupo, se quedó en la meseta, y el otro grupo bajó por acá, por el Valle del Ebro, bajó y llegó al litoral y se asentó en los litorales. Y ahí perviven otros 5.000 años viviendo ahí. Pues allí las condiciones climáticas son más estables y la biomasa vegetal como animal es proporcionada, se mantiene. Esa fue la última, ¿no? El último respirar de Neandertal. Ahí está. Al contrario de lo que se había planteado hasta ahora, de que los neandertales se habían plegado a zonas más empobrecidas por la llegada arrasadora del Homo sapiens, o sea, de que fueron arrinconados por el Homo sapiens a las zonas más pobres en términos de coto de caza de la península, ¿no? A las zonas más pobres, ¿no? Contrario a eso, el análisis demuestra que en realidad las últimas poblaciones de neandertales se desplazaron y replegaron latitudes más sureñas en busca de las zonas en las que todavía había un sustento para para su propia supervivencia. Es decir, había más herbívoros para comer. Hasta que al final, pues, desaparecen los neandertales. Aquí te muestro la pirámide trófica. ¿Ves? Necesitas tantas calorías, ya, necesitas sacar esas calorías del que está más abajo. Y así. Y ese, a su vez, del que está más abajo. Y ese, del que está más abajo. Y así. Necesitas sacar calorías de ahí. Y porque con esas calorías puedes vivir. Si no tienes calor, simplemente te enfrías y te mueres. Por eso, cada vez que había esa cantidad de frío, el Neandertal tenía que bajar hacia altitudes donde hubiera menos frío, fuera un poco más templado. Y esa es la pirámide trópica que les estoy mostrando acá. Entonces, las conclusiones de estos científicos sugieren que las causas de la desaparición de los neandertales difirieron entre las diversas regiones de la península ibérica. El estudio demostró que las regiones mediterráneas fueron más estables y durante los momentos fríos de la transición pudieron albergar una mayor biomasa de herbívoros de tamaño medio grande. Esta consecuencia permite explicar por qué los neandertales desaparecieron primero en la región cantábrica y después desaparecen en el sur peninsular. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué pasó? El neandertal necesitaba más biomasa para poder subsistir. Más biomasa. El Homo sapiens necesitaba menos biomasa que un neandertal. Pues el neandertal necesitaba más biomasa para poder sobrevivir. En otras palabras, para quien quiera que haya creado estas razas humanas, el Neandertal era un ganado más caro de mantener en la granja humana. Y y la orden, el mandato divino que hemos visto que aparece en la Biblia de crecer y multiplicaos, no lo podía cumplir el Neandertal, porque el Neandertal era muy costoso en términos de calorías dentro de esta pirámide trófica. El que sí pudo cumplir con el mandato de crecer y multiplicaos para llenar la granja humana era el Homo sapiens. Y justamente ese Homo sapiens es el que vive ahora y somos nosotros. Y como te vuelvo a decir, ¿qué se hace con el ganado antes de cosecharlo? Se le inyecta.
Ah, ya, ahora sabemos por qué el Neandertal desaparece y al final pues termina siendo absorbido genéticamente por otra raza. La pregunta es, ¿quién puso esos genes en ese Homo sapiens para que ese Homo sapiens pueda absorber a las demás razas del ganado humano? ¿Mm? Y ya vemos que el Neandertal no podía cumplir con el mandato de crecer y multiplicados, pero el Homo sapiens sí. Era un ganado más económico, más barato, ¿no? Y más funcional. Es un ganado que sí se podía propagar por la tierra, sí podía cumplir con ese mandato. ¿Para qué vas a crecer y multiplicar tanto? Quizás para ser después cosechado. Así que te dejo con esas dudas. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Entra a nuestras demás páginas donde colocamos contenido censurado. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.